Amén. Bueno, esa fue la cobertura que hicimos nosotros, bueno, la edición de distintas caras de la pero impactante, es muy difícil exagerar en adjetivos la dimensión que tuvo la manifestación de Mauricio Macri. Yo creo que desde las caravanas de Menem, que eran impresionantes en el 95, yo no veía como acto central de campaña una cosa de esta magnitud. Cristina ha tenido muchos y ha sido rodeado de un fervor popular hasta el día de hoy muy impresionante. Pero como el recinto, el lugar donde hacía la Plaza de Mayo, no tenía esta magnitud, esto ha sido fácilmente 3 veces una Plaza de Mayo. Entonces, y al mismo tiempo, una fuerza que acaba de ser derrotada por paliza. Entonces se da esa paradoja que uno puede pensar cómo sigue esto en el futuro. Tenemos el gusto de estar con Andrés Malamud y Germán Lodola, que comparten un defecto muy grave, que es que son politólogos los dos. Claro. Lo comparten con Mario O'Donnell. Compartimos más cosas. O sea, le damos la bienvenida. Gracias por venir, en serio, ya fuera de chiste. Y se me ocurren 20.000 preguntas. La primera, la que hacía el Graf. Uno ve cuando ve eso, duda, se pregunta, ¿puede ser que la dé vuelta Macri? ¿Hay alguna perspectiva, algún antecedente histórico? ¿Qué es lo que ustedes ven? Bueno, es muy difícil, ¿no? Y es muy difícil, yo haría la pregunta de otra manera, diría, ¿de dónde tienen que venir los votos de Macri para que Macri la dé vuelta? Y en parte tienen que venir de votos que pueda reclutar Macri, pero al mismo tiempo es necesario que Alberto Fernández pierda un poco de votos. O sea, claro, se tienen que dar las dos condiciones. Esa es la clave, ¿no? En la medida que Alberto Fernández lo voten todos los que lo votaron en las PASO, casi que es imposible. Es muy difícil, esto requeriría una importante participación adicional y que esa participación esté cegada a favor del voto de Macri, digamos. Muy cegada. ¿No? Pues la pregunta que uno se haría es ¿cuán diferente es la gente que votó de la gente que no votó? Si la respuesta es no muy diferente, bueno, la distribución de esos votantes debería ser más o menos similar a cómo fue el voto de las PASO, ¿no? Lo segundo que hay que decir es, vos preguntabas por experiencias históricas, digamos, yo hice un poquito de deberes pensando un poco en las provincias argentinas. Hay 4 provincias que tienen balotaje, asumamos que la PASO fue como una primera vuelta, anticipó la primera vuelta, entonces podemos hablar de que esta segunda como si fuera un balotaje. Hay 13 casos de segundas vueltas en las provincias argentinas, en 4 provincias, Ciudad de Buenos Aires, Chaco, Corrientes y Tierra del Fuego. De esos casos, en 7 se dio vuelta la elección. Ahora, de esos 7 casos, solamente en 2 la diferencia era de 9 puntos. En los otros casos era de 2 o 3 puntos. Claro. O sea, no tenemos caso en la historia argentina, por lo menos mirando las provincias, de que una elección con más de 10 puntos se diera vuelta. Sin conocer los casos, se me ocurre que el que estaba abajo y la dio vuelta era el peronismo. Mayormente. Claro. Mayormente era el peronismo, salvo el caso de Rosas, en Chaco, que dio vuelta en el 99 en la elección, que perdió por 9 puntos. Pero lo que digo es, si uno mira, bueno, son 7 de 13 casos, pero en la mayoría de los casos la diferencia era muy, muy pequeña, ¿no? Entonces, las experiencias... 15 puntos estamos hablando ahora, de dar vuelta. Exacto. Con un candidato que le alcanza con 45% y está en 48, digamos. Claro, o sea, le tenés que bajar el porcentaje de votos, o por efecto que se sumen más, o por efecto de que los que lo votaron a Alberto desistan de hacerlo. Desistan de hacerlo, ¿no? Andrés. Lo que decía Germán es tal cual. ¿Cuáles son las condiciones en las cuales podemos hablar de un balotaje? Que baje 3 puntos Alberto, que suba 2 puntos Macri. Eso es importante. Macri solo necesita 2 puntos más y esperar que Alberto se erosione. O 5 puntos. No importa. No, porque Alberto tiene que bajar de 45 y tiene que tener menos de 10 puntos de diferencia. 35, 40 le da lo mismo. Exacto. Le da lo mismo. 35, 44 es igual. Para Macri el 35 es fundamental. Y después esperar que pase lo de Alberto. Le conviene un poco el desgaste que alguna gente piensa que tuvo Alberto en el debate y lo que le pueden rascar los candidatos a derecha e izquierda, que le picotearon un poquito la base. Y después la participación adicional. Pero esto que decía Germán es fundamental. Hay 2 politólogos, uno argentino, Aníbal Pérez Liñán, y otro uruguayo, Daniel Chaschetti, que analizaron la reversión del resultado, es decir, cuando se da vuelta, a nivel internacional. Y ellos dicen que la probabilidad decrece a medida que aumenta la brecha. Y esta brecha es muy alta. Sí, lo que pasa es que lo primero que uno se pregunta no es si da vuelta a la elección, sino si llega al balotaje, que es una pregunta distinta. Nosotros estamos confundiendo las dos preguntas, porque de repente puede llegar al balotaje, perder 45 a 35, que ya es difícil,
Ahora, después de dar vuelta a un 45-35, si se diera esa posibilidad, eso parece un camino imposible. Que las elecciones argentinas son en 4 etapas. Las provinciales, que van generando una secuencia que lleva a las PASO, y a partir de las PASO tenemos las elecciones reales, que son las que empiezan este domingo y quizás se extiendan 3 semanas más. Ahora, Pero, perdona, no, porque pensaba en los casos que planteó Germán, caso de Mendoza ahora, ¿no? En las PASO ganó Alberto Fernández la elección general y ahora ¿no? Gana el gobernador, de radicalismo el candidato de Cornejo, Suárez gana la gobernación. ¿Ahí qué pasó? O sea, ¿eso permite pensar que eso puede pasar? Yo creo que es otro fenómeno, que es un fenómeno, si vos querés, más de desacople del voto. ¿Sí? Y es un fenómeno, no sé si es un fenómeno, es una novedad por lo menos en Argentina. En Argentina, históricamente, la atracción es de arriba hacia abajo. El presidente tracciona y los que son del partido del presidente se suman a esa tracción y no desdoblan. El problema es que Macri no tracciona. Más bien todo lo contrario. Macri es una mancha venenosa, digamos, que tiñe de derrota a todo lo que está cerca. Entonces, lo que han hecho los gobernadores es desdoblar y desacoplar la elección. O sea, cuando Cornejo se enojaba porque le decían que querían nacionalizar la elección, no solo se enojaba con los gobernadores peronistas que iban con Alberto, se enojaba con Macri y el PRO que quería ir a Mendoza. Entonces, ese es otro fenómeno que supieron hacer bien los oficialismos provinciales, que es decir, nosotros no tenemos responsabilidad sobre la gestión de la macroeconomía. Nosotros no podemos generar empleo, tenemos muchas limitaciones para generar empleo, pero podemos cuidar al mendocino, digamos así. Entonces, el que tiene que generar empleo está en la ciudad de Buenos Aires, castíguenlo. Nosotros tenemos otras preocupaciones locales. Primero, 28 de octubre, ¿qué imaginan? El resultado electoral uno lo imagina como el gobierno mejorando las provincias del interior, ganando alguna provincia más que en las PASO, donde ganó 2, Córdoba y Capital, se agregaría a Mendoza, se mejoraría en Tucumán y Jujuy. Y si el voto es económico, como parece que es, empeoraría mucho en el conurbano y por lo tanto la provincia de Buenos Aires caería todavía más. Entonces, lo que estamos viendo es que hay un corte de clase en la representación. La grieta durante el kirchnerismo no era de clase, eran familias y amigos de la misma clase social los que dejaban de hablarse. Pero ahora sí, la división está entre los cabecitas negras, o choriplaneros, y la gente de bien. O al revés. Y eso es grave. O al revés, el pueblo y la oligarquía. Exactamente. Y eso es grave, porque ese es el típico mapa de América Latina. Argentina no tenía el típico mapa de América Latina, tenía un voto de clase, siempre lo tuvo, sectores trabajadores se identifican fuertemente con el peronismo y votan al peronismo, sea de derecha en los 90 o de izquierda en los 2000. La ideología no manda la clase. Pero la clase no te separaba del otro porque estaban integradas en una sociedad integradora, justamente. Y esta sociedad se está desintegrando merced a la pobreza estructural, que es ahora acumulativamente más grave con la cuestión de la pobreza que se suma por la inflación. Eso es menos grave. Baja la inflación, baja ese 5% de pobreza, pero el 30% es permanente. Ahora, yo preguntaba el 28 de octubre con cierta fantasía de se repite el fenómeno del 12 de agosto donde todo se va al cuerno y hay que tomar medidas extraordinarias para llegar al 10 de diciembre, o nada, el mundo da por descontado, dado el resultado de las PASO, que se va a repetir más o menos el 27 de octubre, y con lo cual lo que sigue habiendo es un goteo hasta llegar enteros, en esta magullados, golpeados, deprimidos, con miedo, pero finalmente enteros hasta el 10 de diciembre. Es una pregunta de difícil respuesta, ¿no? Uno se hace un poco retrospectiva, la pregunta es si se generaron condiciones después de las PASO para tener una transición ordenada. ¿Sí? Cuando digo de transición ordenada me refiero centralmente a una transición económica ordenada. Argentina, a pesar de que la región nos está dando ejemplos contrarios, Argentina políticamente está ordenada, ¿no? Está institucionalizado el conflicto. Crucemos los dedos, toquemos madera, porque digamos, si Chile está viviendo lo que está viviendo y Bolivia, ahora que ya tiene un conflicto muy grave, uno dice en qué está asediada la democracia argentina. Sí, pero es un poco lo que decía Andrés también. Chile es una sociedad mucho más fragmentada, entonces la pregunta es el riesgo que marcaba Andrés, me parece, si vamos a una sociedad mucho más fragmentada que trae esos riesgos de deslegitimación de la democracia, ¿no? Sí, yo creo que Argentina es una sociedad que es poco tolerante a eso. De todas maneras, yo creo que hay responsabilidad por parte de los liderazgos políticos. Tal vez tenemos que pensar con esto que decíamos que Macri necesitaba 2 puntos, si la estrategia, ¿no?, de solidificar un discurso cultural muy fuerte y demás no tiene que ver con eso, ¿no? No tiene que ver con llegar al 35 y no con un discurso ganador. Un discurso ganador no es ese discurso, porque en Argentina no hay una coalición social a la brasilera o a la norteamericana dispuesta a digerir, digamos así, un discurso clasista, disgregador de la sociedad y demás, ¿no? Entonces yo digo,
la política me parece que está bastante ordenada, más allá de esta tensión promovida de alguna manera por los candidatos y por sus estrategias electorales, y por otro lado la transición económica, ¿no? Y yo creo que ahí el gobierno no fue virtuoso. No fue virtuoso para manejar la macro y no fue virtuoso para anticipar una transición ordenada. Esto que decís, Ernesto, ese goteo para llegar, es un goteo, es inevitable, digamos, ¿no? Y estamos hablando de que en los últimos mes y medio se perdieron 20.000 millones. Esto significa que vamos a llegar sin una transición ordenada, con un dólar atado, con una presión inflacionaria, ¿no? Con presión por recuperación del salario. Eso yo creo que tiene que empezar el 28, ¿no? Digamos, la transición económica argentina tiene que empezar el 28. Pero eso es lo que me preocupó. Sí, perdóname, sí, Macri pierde las elecciones, naturalmente. Claro, a mí lo que me preocupó un poco del debate es eso, me parece que ahí hay una relación muy mala en lo personal, que es necesario tener y hay un grado de, se detestan, o sea, se detestan, físicamente se detestan. Vos lo veías uno al otro en el atril y hay algo de una irritación, falta de respeto, y los discursos los dos, ellos y nosotros, ¿no? Este discurso un poco clasista también de momentos, ¿no? Nosotros somos la gente, nosotros somos los ciudadanos que peleamos por la libertad, allá son los que los llevan por el choripán, pero también tuvo de algo de eso, lo hablábamos con Alberto Fernández, ¿no? En un reportaje de Radio 10 dice, en la Argentina hay un 30% de antiperonistas que cada 10 años nos ponen un presidente que hace desastres. Y uno mira para atrás y dice, ¿cómo anclas en la realidad histórica eso? No hay anclaje, porque, por ejemplo, el 30% de antiperonistas puso a Menem. Y supongo que cuando dice hace desastre se refiere a Menem, endeudamiento, neoliberalismo, no creo, etcétera. Fue funcionario ese gobierno. Claro, y el Perón del 73, ¿el peronismo fue un buen gobierno, fue un mal gobierno o no terminó en un desastre? Es decir, hay una corresponsabilidad que ninguno de los dos sectores admiten y todo el problema son los choriplaneros o los oligarcas y en realidad hay un problema más estructural, más sistémico. Quiero señalar este vaso, porque hay dos problemas que se dan en la democracia argentina. Mencionamos uno, los mercados. La reacción ante el resultado electoral. Pero hay otro que es la calle, que es lo que estamos viendo en América Latina. Y yo le doy la razón a Germán, el vaso medio vacío. El gobierno tuvo un manejo poco virtuoso de la macroeconomía, pero tuvo un manejo hipervirtuoso de la situación social. Que con esta pobreza y esta inflación no haya explotado la Argentina, no es un milagro, son políticas públicas. Sí, yo eso le agrego... Pero se pueden terminar. Estoy de acuerdo con lo que político. Sí. Estoy de acuerdo con lo que dice Andrés, digamos, el Ministerio de Desarrollo Social bajo este gobierno, creo que es de lo más abierto y rescatable, digamos, con una acción decidida y demás. Y yo creo que por otro lado, lo que voy a decir que a su vez es lo menos reivindicado de toda esta etapa de la campaña, exactamente, ¿no? Y por el mismo gobierno jugando a esta tensión, ¿no? Y yo voy a decir algo que por ahí es un poco provocador, que también tiene que ver con la organización de los sectores vulnerables y los sectores populares en Argentina, ¿no? Digamos, el hecho de que en Argentina tengamos organización territorial densa, sólida, tanto de partidos políticos como de movimientos territoriales, hace que esa insatisfacción, esa necesidad, ese descrédito de la política sea canalizado institucionalmente. Eso en Ecuador no sucede, eso en Chile sucede menos, y eso en Brasil virtualmente desaparece. Tengo una última pregunta por mi parte. ¿Ya nos vamos? Ya nos vamos, sí. Imagínense la Argentina de acá a 2 años. Sean muy pesimistas y sean muy optimistas y sean sobre todo sintéticos. O sea, es muy complicado. ¿Eso yo? Dale. No, el escenario negativo es un escenario posible, que es un escenario con hiperinflación y con retención de los depósitos, digamos así. Ese es el peor escenario, ¿sí? Que tengamos una situación monetariamente no la podemos controlar, con el Fondo Monetario en el patio y la situación se desborde. Esa es la peor situación. La mejor situación, creo yo, es que el peronismo en el gobierno sea capaz de gradualmente recomponer el mercado productivo, el mercado de empleo en Argentina. Gradualmente significa con compromisos de los actores que forman parte de esa coalición, ¿sí? Esto es, cuando se habla de un acuerdo social, de un acuerdo marco, en el acuerdo marco participan sectores que forman parte del peronismo, ¿no? Bueno, esos sectores alguien tendrá que explicar, también esos sectores, que la recomposición del poder adquisitivo es gradual y la recomposición del mercado de trabajo es gradual. El milagro de la estabilidad argentina depende de un acuerdo de 3 sectores. El Fondo Monetario, Moyano y Grabois. Los sectores que están incluidos e institucionalizados, sectores formales del trabajo, que pueden parar la economía, la calle, que puede parar la democracia, y el Fondo Monetario, que puede parar el flujo de dinero que es necesario para que este país siga funcionando. ¿Cómo hace el futuro presidente, sea el actual o Alberto, para cuadrar el círculo? Para que el Fondo, Moyano y Grabois entren en la misma fórmula. A Grabois en principio la maneja
es lo que sería la representación social del kirchnerismo. Moyano está más cerca de Massa y de lo que sería el grupo de Alberto. Y el Fondo Monetario es este gobierno. Es decir, que hace falta un acuerdo entre lo que representa Macri, lo que representa Alberto y lo que representa Cristina. ¿Es posible eso? Imaginemos, como le gusta decir a Ernesto, por razones metodológicas, que Alberto Fernández gana las elecciones del 27 de octubre, asumiendo que es lo más probable, no necesariamente lo único que puede llegar a pasar. Toda esta cosa de Macri, de este raíz final, ¿lo ven a Macri como en la oposición? Yo no. Pero mi problema no es agencial, no es Macri. Es que los presidencialismos no tienen el cargo de líder de la oposición. ¿Quién es el líder de la oposición a Trump? O a Bolsonaro. Alguien puede decir es Lula, pero Lula es un símbolo, no es el líder de la oposición, está preso. Y eso se da porque no hay una función en la cual alguien sea el que sustituye al otro si el otro pierde la elección o sufre una moción de censura en el Parlamento. Entonces, el presidencialismo construye un candidato alternativo en cada elección. No tiene alguien que permanentemente se oponga al gobierno y tenga la bandera de la alternativa. La única manera en que Macri podría cumplir este rol simbólico, no funcional, de líder de la oposición, es que los tribunales lo obliguen y él tenga que hacer política para salvar su libertad. Un poco en la misma dirección. A Macri la política lo obligó a intentar reelegirse, no su gestión. La política lo obligó a hacerlo. En los presidencialismos, el oficialismo se trata de reelegir. La pregunta es si la política lo va a obligar a Macri a tratar de ser el líder de la oposición. Mi impresión es que en su psicología no está presente eso, ¿no? Digamos, si podemos meter además lo que dijo Andrés, la psicología del sujeto. No lo veo a Macri, además de que el presidencialismo no genera esos cuadros, digamos así, no lo veo a Macri siendo el líder de una oposición que va a tener que reconstruir, porque la oposición que está generando Macri no es el PRO y el radicalismo junto, es algo diferente y más chico. Muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias por haber estado acá esta noche. Vamos a un breve corte y enseguida venimos. ¿Vamos a un breve corte? Sí, bueno, señor. Vamos a un breve corte y enseguida venimos y vamos a hablar de la verdadera estrella del debate. Simplemente eso, la verdadera estrella del debate. Es indiscutible, no sé, lo vemos después de corte.